doy inicio con la investigación que tiene por objeto desarrollar el tema de la educación para la paz como eje transversal en el nivel medio superior, de la autora Concepción Noemí Martínez Real. Para tales efectos, comparto la presentación que nos permita precisamente entender como docentes la importancia de educar para la paz y de construir una metodología que transite como eje transversal y que sirva de apoyo en la educación en el nivel medio superior. Por principio de cuentas, tenemos que la importancia de educar para la paz es desde luego muy importante para nuestras vidas, ya que se nos prepara para ser actores de paz precisamente en situaciones que vemos y que vivimos de violencia en todos sus tipos. Luego entonces, la importancia de la educación para la paz tiene que ser abordada desde la perspectiva filosófica, en donde los seres humanos tenemos, por el solo hecho de ser seres humanos, la vocación ontológica, la cual se refiere a la gran tarea de llegar a ser. Confucio, Sócrates, Kant, por ejemplo, nos hablaban de la responsabilidad del ser humano. Es una responsabilidad que atiende el planteamiento del conflicto, de el problema de la violencia, y entonces aquí es precisamente donde nos situamos en el elemento filosófico para lograr entender la responsabilidad que tenemos como seres humanos para garantizar nuestra propia existencia. Y aquí es donde también la autora nos lleva a reflexionar un poco sobre cuáles son las potencialidades del ser humano, sin hacer ninguna demarcación en cuestiones de género, encontrando luego entonces que son muchas. Por ejemplo, las capacidades de intelección, de interlocución, de investigación, de atención, de amor, de cuidado, de reconciliación, entre otras. Son muchas, entonces, dice la autora, y pocas las que un adulto ha logrado convertir en habilidades al término de sus días. Luego tenemos que entender, comprender como docentes cuál es nuestra responsabilidad como maestras, como maestros, de trabajar con los principios de la educación para la paz. En efecto, el ser humano debe aprender a convivir, tiene que adquirir habilidades para una vida efectiva y debe aprender a vivir en un espacio físico, armónico. Entonces aquí se plantean los objetivos y las prácticas educativas basadas precisamente en estas metas, en estos objetivos. Los antecedentes, y vuelvo a decir, los objetivos de la educación para la paz son recientes. Así tenemos que durante los años 80, educadores de todo el mundo preocupados por la existencia de relaciones no pacíficas en la sociedad en general y en particular analizando los métodos de enseñanza, promovieron una nueva reforma, la educación para la paz, dirigida en parte a los problemas de la violencia con técnicas de mediación y solución de conflictos en los ambientes escolares. Es aquí donde enfatizo
que las y los maestros tenemos que concebir la cooperación, el diálogo, la solución de problemas, la afirmación y el establecimiento de límites democráticos, según Harris, debiendo guiar a los docentes durante todo el proceso educativo. Los objetivos se clarifican entonces de la siguiente manera: educar para la paz, sí, para prevenir conflictos y para desarrollar actitudes éticas que hagan florecer la conciencia humana sobre valores de comprensión, orden y de justicia. ¿Cuáles son las reformas educativas en el mundo? Particularmente es en España en donde se inicia el trabajo de manera transversal. Es donde se reconoce la necesidad de una reforma educativa que pudiera mejorar la calidad de la enseñanza y plantear además con mucha claridad sus fines esenciales. Todo este trabajo, toda esta reflexión cristalizó en la Ley de Educación, destacando el pleno desarrollo de la personalidad de las y los alumnos, es decir, una educación integral en conocimientos, destrezas y valores morales en todos los ámbitos de la vida personal, familiar, social y profesional. La reforma española hoy en día apuesta por la educación y el desarrollo de los valores morales y por tanto de la ética, planteando así tres objetivos educativos: el despertar de la ilusión de vivir por un programa de vida positivo y creador en los alumnos y las alumnas, basado en la esperanza; conseguir la formación de actitudes favorables al mejoramiento de la persona, es decir, una formación personalizadora encaminada hacia el aprender a vivir en felicidad y en armonía con uno mismo y con los demás; y finalmente lograr el renacer de una sociedad reconstruida desde relaciones sociales mucho más humanas, libres y solidarias. Las características pedagógicas más importantes de los ejes transversales serían los siguientes: atienden aspectos fundamentales para la educación de la persona, conectan con las preocupaciones y necesidades de la sociedad, ya que constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, en especial de los docentes; presentan una visión global e interrelacionada del saber; ponen en primer plano la formación de hábitos y de actitudes; forman parte del currículo y están íntimamente relacionados con el sistema de valores consensuados en la comunidad escolar; constituyen ejes de valores, de contenidos, especialmente actitudinales, de objetivos y de principios de construcción de los aprendizajes que dan coherencia y solidez al currículo; impregnan finalmente el currículo en su totalidad. Queremos decir entonces que las reformas educativas en el mundo pues son de gran trascendencia para nuestro país, para México, tomando como referencia el caso de España. Por otra parte, la educación para la paz en el nivel medio superior se desarrolla y nos sirve como ejemplo en México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde hacia el año 2003 se realizó la reforma del bachillerato universitario, el cual tiene un carácter fundamental que se proyecta en un enfoque integral, formativo y eminentemente propedéutico, es decir, muy relacionado con el caso de España. Sin embargo, en la última versión, en el último estudio, análisis que se ha realizado, se enriquece con las aportaciones pedagógicas y los planteamientos de la UNESCO. Así, los principios que sustentan el nuevo modelo curricular son los establecidos por la UNESCO: aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a convivir, aprender a hacer, aprender a emprender.
Las dimensiones entonces de formación que estructuran al currículo y a la vez delinean el perfil de egreso del bachiller son los siguientes: una formación científica y tecnológica, humanista, comunicativa, social y para la vida crítica e intelectual. A su vez, estas dimensiones de formación consideran a los ejes transversales y sustentan las asignaturas. Los ejes transversales en el nuevo currículo del bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de México, afirmamos, guardan una estrecha relación con los planteamientos de España, siendo los siguientes: una educación ambiental, una educación para el consumidor, para la democracia, para la salud, una educación sexual, una educación en valores, finalmente el tema preponderante, educación para la paz. Así, con esta reforma del año 2003, la educación para la paz ha quedado dentro del currículo como un eje transversal, lo que indica que debe permear en todas y cada una de las asignaturas del mapa curricular para asegurar entonces los objetivos del bachillerato y obtener el perfil deseado del bachiller. ¿Cuáles son hasta aquí entonces los retos que nos plantea la educación para la paz en el nivel medio superior? Bueno, el proceso educativo en sí mismo tiene grandes retos, motivo por el cual esta transversalidad se plantea como una estrategia de diseño curricular que debe alcanzar uno de los mayores retos de la educación: la formación integral del alumno. Partiendo de esta idea, entonces los ejes transversales deben ser considerados como claves de la misma. Otro reto importante es la formación integral. Esto es la adquisición de hábitos, destrezas y técnicas de actuación que le permitan a las y los alumnos desarrollar su vida como una persona integrada en sus facultades y posibilidades y con los demás miembros de la sociedad. Se requiere entonces una formación integral, una persona, digamos, dueña de sí misma, que atienda a los fines que ella misma se propone, así como a los fines sociales. No es solamente atender una necesidad particular de educación, sino que el eje transversal tiene que situarse en un beneficio pacificador para la comunidad, para la sociedad, para el Estado-nación. Por tanto, los docentes debemos trabajar con estos ejes transversales como si fuese una tarea, digamos, imposible de lograr, o cuestiones que son difíciles de entender para la tarea educativa. Dejemos esta visión de imposibles y tratemos entonces de cambiar el paradigma, convirtiendo el problema en oportunidades de desarrollo de las ciencias de la educación, aplicando metodologías que nos permitan trabajar más fácilmente con los alumnos y nos permitan encaminar el logro de los fines supremos de la educación, es decir, el desarrollo pleno de las potencialidades del ser humano. Por otra parte, necesitamos, para poder hacer una realidad el planteamiento de los ejes transversales, una metodología para la educación para la paz. Se debe entonces de trabajar con las pedagogías más innovadoras para lograr que el alumno se involucre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El autor Manuel Dios Diz, director del Seminario Gallego de Educación para la Paz en Coruña, España, nos dice que los métodos de la educación para la paz deben ser activos, participativos y poco verbalistas. En México tendríamos que empezar por señalar que consideramos que el punto fundamental para trabajar con el eje transversal es afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje en paz, es decir, aplicando los principios de la educación para la paz. La cooperación, el diálogo, el manejo creativo del conflicto, la solución de problemas, la afirmación y el establecimiento de límites democráticos, como fue apuntado
de manera inicial en esta investigación, todo esto nos debe de permitir que los principios logren dentro de todo salón de clases una comunidad de cuidado que enseñe a las y los alumnos a valorar los principios democráticos, los cuales incluyen el respeto de los derechos de toda la gente, y no solamente eso, sino que prepare a las y los alumnos a demostrar con mayor facilidad la atención y el amor. La metodología para la educación y para la paz debe de aportar desde la filosofía una propuesta metodológica. Retomando la herencia kantiana, nos dice Vincent Martínez Guzmán, debemos de construir en el aula una comunidad de comunicación con la idea de paz. Este, desde luego, es un ideal capaz de regular nuestras relaciones, haciéndonos reflexionar sobre las mismas y comprometiéndonos a enderezar nuestras vidas. En la propuesta metodológica del doctor Vicente Martínez Guzmán se debe educar para la formación discursiva de la voluntad del alumno, dado que esto nos permite considerar un elemento válido, un interlocutor válido con el reconocimiento de sus competencias. Aquí se propone desarrollar en el alumno las siguientes dimensiones de su voluntad de manera estructurada, de manera coherente, de manera metodológica, que la voluntad de uso pragmático de la filosofía práctica, aquí donde el alumno tenga la competencia de hacer explícitas las razones de por qué hace lo que hace. Otra dimensión de la voluntad se concibe con la inclusión de una perspectiva ética, trabajando con los alumnos en un marco de valores que les permitan a los alumnos diseñar un plan de vida con la cual puedan decidir aquellos objetivos de vida, de valores, de vida buena, haciendo uso de su razón práctica y finalmente la voluntad libre, propiciando que el alumno comprenda que su voluntad puede orientar más el juicio moral sin dependencias ni compromisos sociales, buscando aquello que es bueno no solamente para él, sino para todos. Una vez que hemos construido una metodología, nos encontramos con los objetivos educativos. ¿Cuáles serían entonces estos objetivos educativos cuando hemos hablado de la importancia de educar para la paz, de los antecedentes, de los principios, de los valores, de la metodología, de cómo se proyectan todos estos valores, fines en el quehacer curricular, en la función del docente? Bueno, pues los objetivos educativos tienen que descubrir, sentir, valorar y vivir con esperanza las capacidades personales como realidad, como medios eficaces en donde se pueda poner al servicio de los demás y que se pueda contribuir a un desarrollo positivo y armónico de la vida y del humanismo. Los objetivos educativos, desde luego, tienen que ver con el reconocimiento y la valoración de cómo una agresividad como una forma de autoafirmación de la personalidad, siendo capaz de canalizarla permanentemente hacia conductas y actividades que promuevan y favorezcan el bien común. Dicho de otra manera, se debe de ponderar esta cuestión, digamos, humana de ser propicia en algunas circunstancias para el conflicto, para la situación problemática, pero reconociendo entonces las habilidades, las capacidades para atender el problema, para atender el conflicto y finalmente promover y buscar el bien común.
El objetivo educativo también tiene que ver con poner énfasis en esta reflexión intrapersonal, interpersonal del comportamiento humano favorable a la creación de ambientes de paz. Ese es un principio que subraya entonces la importancia no solo del resultado, sino del proceso para llegar a la educación para la paz. Enfocado de esta manera es cómo valoramos el cómo hacer las cosas y no ponemos el énfasis de la evaluación del resultado, dejando abierta la posibilidad de cambios favorables en la conducta del ser humano. Como una conclusión general, podemos coincidir que el eje transversal de la educación para la paz se tiene que concretar en esa educación para la paz. Finalmente, después de hacer una problematización práctica dirigida al alumno, donde se puede cuestionar cuáles son los valores que promueven la armonía entre los seres humanos e inmediatamente dar las respuestas. Bueno, la educación sobre la paz es la otra parte de la educación para la paz y requiere de identificar sus conceptos básicos como son la paz positiva, la paz negativa, la paz imperfecta, esta cuestión también de la evolución de la idea de paz en la historia, entre otros, y su relación con la asignatura que se está impartiendo, así como la inclusión de contenidos que se dirijan a alcanzar los objetivos previstos de la educación para la paz, entre ellos formar personas constructoras de paz. La reflexión particular, la reflexión personal, sería la siguiente. Me parece que educar para la paz representa un derecho humano reconocido ya actualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tras la reforma del año 2011, esto es así, ya que además de conceptualizar la educación inclusiva, también se considera la promoción y el respeto de los derechos humanos como sustrato para abatir el conflicto social. De tal suerte que se puede concebir la educación para la paz de manera coordinada, a partir de los supuestos dados por la UNESCO, aprender a hacer, a convivir, a pensar, a emprender y a aprender. Con esto doy por finalizada la investigación que tiene por objetivo consolidar también la tarea de la maestría en docencia que actualmente imparte la Universidad Regional del Norte en el estado de Chihuahua, siendo el mes de junio del año 2022. Gracias.